Hola, ¿cómo les van? ¿Cómo están? Hoy este mes realmente muy espectacular, muy bonito de fútbol femenino y demás, viniendo pues de un amistoso que tuvimos espectacular, donde fue realmente un éxito, pasaron los puntos de experiencia, mano y demás. Y llegó esta semana y sobre todo este gran personaje que vamos a tener a las 9:15, así que la gente que está expectante, esperando, realmente me encuentro solo, tengo un panel realmente lleno de mucha experiencia y sobre todo que está muy al pendiente de lo que ocurre en el fútbol femenino. Quiero darle la bienvenida a Carlitos Andrade. ¿Cómo está, Andrade? Muy buenas noches. El día de hoy empezando el pie derecho con una gran invitada para el día de hoy, Carlitos Andrade. Presentes a sus fanáticos. Buenas noches. Así es, y por otro lado también tenemos el día de hoy el otro compañero, Carlitos Bailón. Buenas noches, bienvenido a esta su casa siempre Fútbol Femenino SC, con una invitada muy especial y sobre usted de primera mano, las primeras sensaciones, cómo vivió ese partido de Ecuador. Quizás no fue el resultado que todos esperábamos, pero usted fue el ente que llevó las emociones de ese compromiso. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que se conectan a esta transmisión de Fútbol Femenino C en este día 30. Ya mañana estamos diciembre. Sí, diciembre, ya estamos mañana diciembre del año Acabó el 2020. año. Bueno, un año atípico para muchos de nosotros, creo que absolutamente todos. Emitimos señal desde la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para todo el mundo en su segmento El Doble F. Y como lo decía mi compañero Fernando y también Carlos Andrade, vamos a tener una invitada muy especial en cuestión de minutos. Mientras tanto, vamos a ir desarrollando el tema de lo que se suscitó esta tarde. Fue el cierre de los cuartos de final en el país de Colombia entre el equipo del Deportivo Cali y el Millonarios. Ya están definidas las semifinales, así como también la Superliga Femenina de Ecuador ya las tiene definidas. Justamente esta tarde, también Colombia ya conoce a sus 4 semifinalistas. Claro que sí, la verdad que Carlitos. Así es, Carlitos. No sin antes y sobre todo que estás dando muy valiosa información, tenemos nuestros auspiciantes el día de hoy, los que nos acompañan y confían en nosotros, como es CAM2, los mejores lubricantes para tu vehículo, para tu motor, 100% americano, 100% recomendado, como siempre digo yo, ser redundante en lo mejor. Así que anda a tu gasolinera favorita y pide CAM2, que los encontramos en las localidades. Carlitos Andrade, ¿en qué localidades los encontramos CAM2?
Carlito, y si yo quiero el mejor internet, de pronto quiero ver los programas de fútbol femenino ese, quiero ver los partidos de Ecuador contra Brasil, ¿dónde tengo que adquirir? Next score. Bueno, siguiendo con el programa, la verdad que tenemos mucha información y como decía al principio, Carlitos, de primera mano, ese partido con Ecuador, lo que la gente quiere escuchar, ese trasfondo de pronto, los interiores de lo que fue ese compromiso, se entró, bueno, realmente un partido con mucha expectativa y demás. Carlitos, no sé si me tengas buen audio, buen retorno ahí, pero ¿qué sensaciones fuera del resultado, fuera de lo que se vio Ecuador? Yo vi una cara distinta independientemente que se perdió con 6 y ya no con 8, se vio un equipo que jugó bien, que tiene personalidad y que sabe a lo que juega a pesar de que todavía no está totalmente compactado el juego. Claro, y como el módulo táctico de Emily Lima lo estaba proyectando en la alineación que estaba poniendo, fue un 4-5-1 muy claro, era tratar de poblar la mitad de la cancha para cerrarle los espacios a las futbolistas de Brasil. Sin embargo, la jerarquía de las futbolistas brasileñas y bueno, también todo la trayectoria que ellas tienen, ha tenido bastante. ¿Sí me están escuchando? Tuve un pestañeo. Ok, les decía que ha tenido bastante importancia en la mitad de la cancha, hay un poquito inconveniente, pero sí donde el equipo de Brasil ha tenido una mayor participación en el terreno de juego. Y yo creo que para los siguientes 90 minutos que se vendrá el día de mañana, allá en el estadio de Morumbi, quizás veamos una tricolor muy similar, pero vamos a ver los errores puntuales que Emily Lima haya corregido en este partido de día para no volver a cometerlos ahora en este partido de revancha, de vuelta. Definitivamente, a ver, ahora, hay que dejar claro, Fernando, si me ayudas un ratito. Sí, mira, claro, Carlitos. Ha habido una reacción multitudinaria en las redes sociales, tanto de fútbol femenino como en los otros medios digitales, como en los diarios. Unos a favor en realidad de la selección, otros achacando a las chicas, a las jugadoras, al cuerpo técnico. Esos son noveleros los que achacan. El punto es que estamos dentro de un proceso, o sea, acordémonos cómo era la selección, inclusive acordémonos cómo era la selección masculina antes de Draskovic. Y bueno, yo me acuerdo que nos pasaban por encima, claro, nos revolcaban y fue... Ya jugaban con resultado conocido. Por supuesto, y fue un proceso lento y vinieron grandes directores técnicos y allá también en esos tiempos también se les echaba a tierra cuando no salió un resultado, pero hay que creer en proceso y ya no podemos estar en querer ganar todos los partidos, no, más aún cuando este es un partido de preparación. Claro, si hubiésemos querido ganar, bueno, entonces escojamos una selección menos ranqueada, ¿no? Escojamos una selección menos ranqueada, claro, que nos ofrezca menos oportunidad para conocer nuestras debilidades, que nos exija menos y tenemos una alegría ahí a corto plazo. Pero de eso no se trata, pues. No se trata, y lo decía Emile Lima en la rueda de prensa que tuvo, que Ecuador necesita rivales con nivel superior para poder conocer realmente lo que está necesitando mejorar la selección ecuatoriana de fútbol, y eso es lo que el cuerpo técnico comandado por Emile Lima y sus colaboradores es lo que están necesitando, ver las falencias que tiene Ecuador para proyectarlas, ya no en cancha para la Copa América que se avecina en el 2022, si no estoy mal. Sí, así es. Ahora, Fernandito, sin irnos, Carlitos, sin irnos al contexto y antes de que se me vaya la idea de pedir al público que no se desconecte, que ya en minutitos nada más tenemos a Fernanda Vázquez, donde vamos a tener una charla extendida muy interesante de su carrera, de sus proyectos. Mucha gente nos va a preguntar, bueno, ¿por qué ahora, por qué en este tiempo tenerla? Creo que todo el contexto de lo que va a ser los playoffs, todo el contexto de lo que ella ha venido haciendo y lo ha hecho de muy buena manera, se hace acreedora realmente a que esté aquí con nosotros. Realmente es una persona que apreciamos y anhelamos que siga en ese trabajo, que ha tenido un antes y un después, que es lo que vamos a conversar. Ahora, dentro de la ambición, el ser humano de por sí es ambicioso.
las personas en el fútbol más que todo, que es un deporte tan competitivo, si tú quieres clasificar a un mundial o quieres realmente ver un proceso bueno, tienes que jugar con estos equipos. Tiene que en algún momento Ecuador, ¿por qué no jugar con Estados Unidos? Quizás son potencias o de pronto son países que en teoría sabes que no vas a poder de alguna u otra manera tener una oportunidad por la realidad que se está viviendo. Pero hay que jugar estos partidos para aprender, para realmente foguearse con selecciones de peso. Entonces, yo creo que bajo esa consigna y el trabajo que se ha venido haciendo, lo ha hecho muy bien Ecuador. Lo ha hecho muy bien Ecuador. Ahora sí. No obstante, esperemos. Por supuesto. Ahora sí. Sí, esperemos. ojo, un detalle es que creamos en proceso y otro detalle es que nos volvamos ciegos a que todo está bien. Ahora sí vamos conversando. Claro. ¿Qué es lo que vimos en el partido? ¿Qué le faltó? Porque eso también hay que decirlo, ¿no? El asunto es parte de la práctica, es parte de la enseñanza, es identificar qué es lo que vimos. Digamos, todo el partido, eso sí está claro, todo el partido Brasil dominó. En todo el cotejo claro. dominó. Sin embargo, en el primer tiempo solo nos vimos por un gol atrás, un gol a cero. Pero eso tampoco no es que decía, no era el fiel reflejo de lo que estaba pasando en la cancha. No era el fiel reflejo. Ahora, yo hago la pregunta, ¿será de pronto ser muy conservadores? De pronto el exceso de ser muy conservadores te hace daño en un rendimiento de un partido. Eso me gustaría que la gente nos comente y me gustaría también Carlitos Bailón y usted, Carlitos Andrés. A veces sentí exceso de ser muy conservadores. Es verdad, es Brasil, hay que respetarlo, campeona del mundo. Tiene la mejor jugadora del mundo que lamentablemente, digo yo, lamentablemente no jugó, porque eso le da un realce, eso inclusive a las chicas las motiva del lado contrario. ¿Y qué noté yo? Que en el segundo tiempo, factor experiencia y factor cansancio le pasó muy fuerte a Ecuador. No digo que sea una excusa el hecho de que haya viajado y todo lo demás, y que haya tenido el trajín, y que sabemos que las pruebas, y que te metan un sopo en la izquierda, y que luego el derecho, y que todo el tiempo sea así, en un ambiente hostil y fuerte, pero eso también juega al final del día, Carlito. Entonces yo noté un Ecuador que sí, muy concentrado el primer tiempo, es verdad, un solo gol, el segundo tiempo, en los minutos finales creo que se dibujó un poquito, pero es parte del proceso, es parte de la enseñanza, es parte de jugar estos compromisos, y creo que no es que estoy justificando el resultado, no es que estoy justificando el rendimiento de Ecuador, pero creo que sí hay un antes y un después, y ahora tenemos lo que no teníamos en un principio, hay una base de juego y base de jugadoras de realmente competidoras que han hecho un excelente compromiso, no solo en Ecuador, sino en sus equipos y en el día a día, Carlitos. Carlos, te iba a hacer una pregunta, tú que estuviste en el relato de este partido. Recordemos que Fútbol Femenino SC estuvo transmitiendo el partido con imágenes y con el relato de Carlos Bailón, el comentario de Catherine Gavilanes y también de una jugadora de Brasil también que estuvo colaborando con comentarista, Fútbol Femenino SC. No es futbolista. Comentarista, sí, perdón. Comentarista. Evelyn Casao, ¿cómo es? Casao. Casao, sí. Casao, ya. En todo caso, ¿cómo viste Ecuador, sobre todo una vez que metieron el segundo gol, porque como que nos golpeó demasiado fuerte y no pudimos recomponer las líneas y todo el castillo de naipes se fue abajo? Es que también hay que darnos cuenta de algo. Ecuador en ese segundo tiempo, porque ya Ecuador se fue con 1-0 únicamente al primer tiempo con ese gol de Viña. Y si no estoy mal, ella repitió también. Bueno, también hizo algunos cambios. Ahí se empezó a desdibujar un poco la planeación que tenía desde un inicio el equipo de Emily Lima, pero es verdad, tiene un 2-0 con Brasil allá en las tierras auriverdes. Realmente es complicado, y más para una selección que no venía jugando desde algún tiempo atrás. Al igual que Brasil no venía desde marzo de este mismo año, no venía juntándose en la categoría mayor. Pero bueno, el proceso que Brasil ya viene trabajando de hace algún rato se lo ve reflejado en cancha con jugadores de experiencia que ya se conocen en distintos clubes, y bueno, ahí se terminó reflejando en el terreno de juego. Pero ojalá Ecuador para el día de mañana pueda mejorar más que todo en la parte de la contención. La salida limpia que tiene que hacer desde el bloque defensivo es muy importante, porque el día anterior que jugó con Brasil estuvo muy sola Erika Gracia, aunque también Kerly Real por la derecha iba bastante bien, fue una de las mejores que jugó en ese partido, pero el resto de la defensa lamentablemente no estuvo conectada con el partido y bueno,
fue un partido que Ahora, terminó con ese resultado. Dale, Fernando. Carlitos, factores nervios podría ser quizás, Sí, sí, factores sí, sí. nervios también, es Claro. normal, es parte normal. Te impresiona ir a un estadio profesional, un estadio que no estás acostumbrado, te impresiona ir a jugar a un Brasil, por supuesto que sí, pero repito, dentro de el trabajo en Lima es correcto, es más de lo que podíamos esperar, Fernando, un porque detalle. de un momento a otro ir por fecha FIFA a jugar con Brasil, Sí, te iba a hacer una pregunta, solo que no sé ajá, si me estaba escuchando, se estaba Te entrecortando. escucho. Yo había pensado que íbamos a poder ver en su plenitud a Karen Peralta, justamente jugadora de Ñañas. ¿Qué pensaron ustedes en cuanto a ella para este partido? Carlos o Fernando. Ok, voy primero. Me hubiese gustado ver a Karen Peralta. Quizás Mili Lima tuvo las razones necesarias para no convocarla en este primer partido, pero estoy muy seguro que para este nuevo encuentro el día de mañana, justamente en la misma hora, pero cambia de escenario deportivo, ahora es el Morumbí de Sao Paulo, cancha un poco más grande comparada al Neoquímica, que es como que comparemos al Monumental de acá con el Capo de acá, canchas totalmente distintas. ¡Oh! No, claro, no, no es por polemizar, pero son claro, totalmente no, distintas sí, en es verdad, magnitud. no, no, claro. Bueno, En tamaño, obviamente. claro, lo que me quería referir es que es un nuevo escenario deportivo y las condiciones para tanto Karen Peralta, Dana Pesantes, Stephanie Fajardo, que entró a los últimos minutos del segundo tiempo, que con un 6-0, ¿qué puedes hacer? Nada. Lamentablemente es así. Bueno, a mí definitivamente no me gustó el 6-0. O sea, Ahora, estos partidos son para Nadie, eso. nadie. eso un poquito nos duele porque una cosa está bien, sabíamos que era Brasil, sabíamos que somos una selección Claro. menos ranqueada, pero lo que sí no me gustó fue 6-0 y eso me incomodó bastante en el punto de que ya, nos metieron un gol el primer tiempo, estábamos bien, digamos, dentro de lo planificado. 2 goles, 3 goles, pero ahí como que se desconcentraron las chicas. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar bastante en la parte de la concentración, en la parte de, oye, el partido termina hasta que pite el árbitro. No puedes bajar los brazos, continúa. Si ya has mantenido un nivel Eso en un pasó, momento dado, Carlos. pero se bajonearon. Entonces, yo creo que ahí la profesora Lima tiene que meterle un poquito más de fuerza a sus jugadoras. Fernando. ¿Sabes qué es la mentalidad un poco del sudamericano y del ecuatoriano, Carlitos? De pronto cuando yo vi el partido, de pronto después del 2-0 cambió mucho la forma de ser y yo creo que también ahí la profesora para estos son estos partidos. De pronto yo esperé que la jugadora Karen juegue. Yo hubiese gustado que ella pueda participar en lo que fue este partido de Ecuador. Pero bueno, ya se nos está conectando nuestra querida invitada el día de hoy, Fernanda Vázquez. Ya nuestro compañero Carlitos Bailón nos tiene preparada una presentación bastante espectacular. Nos queda corto, nos queda muy, muy pequeño este portal de fútbol femenino ese, pero realmente con mucho cariño aquí sumando un granito de arena. Fernanda Vázquez, buenas noches, ¿cómo estás? No sin antes del saludo, voy con Carlitos Bailón que nos tiene la gran presentación del día de hoy. Bienvenida Fernanda a este panel de fútbol femenino desde la ciudad de Guayaquil. Por supuesto, para resumir un poco sobre la experiencia profesional de ella, futbolista profesional, capitana de Pichincha, primero becada por el fútbol femenino de la Universidad San Francisco de Quito, seleccionada ecuatoriana, primera jugadora ecuatoriana también en ser contratada por un equipo europeo, el GP Frauen en Suiza, primera futbolista en anotar un gol seleccionado como uno de los 5 mejores de la semana, incluyendo goles nacionales e internacionales, una de las 5 mujeres dirigentes reconocidas por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, además de otras distinciones y también una muy importante. Ella es la fundadora del Club Ñañas. Estamos contigo, Fernanda. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ti. Muchas gracias por esa linda introducción. Un saludo para todos ustedes y también para las personas que nos están escuchando. Para mí es muy bonito estar en este medio en fútbol femenino. Sé que apoya tanto al fútbol femenino y que es un medio que ha estado presente en las distintas etapas. Así que feliz de estar aquí con ustedes y lista para empezar. Hola Fernanda, ¿qué Perfecto, tal? también Buenas ahí noches. estamos. Quería saludarte, gracias por haber aceptado la invitación de acá de fútbol femenino y es importante también tener, ahora que ya estamos al final del torneo, este tan lindo torneo que se nos ha vuelto de la Superliga, la segunda edición, tener tu presencia aquí para un poco tener tus impresiones y que el público también del fútbol femenino las conozca. Carlos.
Correcto. Bueno, la pregunta que es de cajón. ¿En qué momento de la vida de Fernanda Vázquez se vuelve empresaria y futbolista? ¿A qué etapa ocurrió eso, Fernanda? Coméntanos. Bueno, Carlos, sabes que desde siempre jugué fútbol, desde mis 11, 12 años jugué fútbol y bueno, para mí esto comenzó como un hobby. Al pasar de los años y al volverse también ya un tema de alto rendimiento, pasó a ser mi estilo de vida. Pero fue cuando llegué a la selección que me di cuenta, la selección del Ecuador, que me di cuenta todo lo que te puede dar el fútbol, esas experiencias tan hermosas que las vives solamente en este deporte, el poder tener esa cercanía también con personas alrededor del país que tal vez nunca te hubieras encontrado porque son de distintas edades, de distintas regiones del país, distintas religiones, distintas creencias, pero que el fútbol te une y te une con esta pasión, con este único objetivo que hace que tengas esas relaciones tan cercanas y eso es también lo que a mí me llamó mucho la atención. Pero fue después, ya en la universidad, cuando me di cuenta que el fútbol podía dar mucho más. Llegué a jugar en Suiza y ahí vi lo que es el fútbol femenino realmente profesional. Y yo pensé que ni siquiera podíamos soñar con algo así en el Ecuador inicialmente porque era algo tan lejano, siendo seleccionada al Ecuador, viendo el fútbol femenino a su más alto nivel y viendo las diferencias que habían con el fútbol masculino, pensé que nunca se iba a dar en nuestro país eso. Pero al llegar allá, al ver que sí se podía hacer un fútbol femenino profesional, entonces dije, ¿por qué no hacerlo acá? Y ahí es cuando empecé con Ñañas y será el primero o segundo año de que iniciamos con Ñañas, vi el impacto que tenía no solamente en la mujer deportista o la mujer futbolista, sino alrededor del país, porque el fútbol es el lenguaje que habla la gente y cuando uno quiere hacer un cambio en una sociedad, en un país, tiene que hablar el mismo lenguaje y qué bonito que sea este el idioma, porque la gente habla fútbol. Tú vas a un lugar, a cualquier rincón del país y tú vas a encontrar fútbol. Puede que no haya agua potable, puede que no haya luz eléctrica, pero hay una cancha de fútbol y ahí se reúne el pueblo todas las semanas a ver. Entonces, entendí que esa es la manera en la que uno puede realmente dejar su huella en el país y hacer un impacto. Correcto. Antes de darle el paso a mis compañeros, quiero comentarte algo, Fernanda, que por acá en nuestro grupo, no voy a decir quién, pero hay uno que ordenó una camiseta de Ñañas, porque parece que es fan del equipo, así que te dejo ese dato también. Continúa, Carlitos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, en todo caso, recuerden que estamos con Fernanda Vázquez, capitana del Club Ñañas, y recuerden que estamos también con ella gracias a Lubricantes Cam 2, 100% americano. Vámonos con el más pesado, así que consienta tu motor, consienta tu carrito y dale Lubricantes Cam 2. Fernanda, un gusto nuevamente que estés con nosotros. Es la primera vez que Fernanda Vázquez nos acompaña en Fútbol Femenino EC, así que quería comentarle y consultarle. Ustedes crearon junto a otras personalidades importantes del fútbol femenino el conglomerado, digamos, Unidas por el Fútbol, lo cual definitivamente colaboró y ayudó bastante a que se pueda dar en la Superliga 2020, la segunda edición de la Superliga. Ahora entiendo que todos los integrantes están un poquito concentrados en sus equipos. De alguna manera, ¿hay todavía alguna actividad, alguna acción que están realizando, así no sea en la misma intensidad que antes? No, sí, por supuesto. A ver, lo que no es en la misma intensidad que antes son las redes sociales, el manejo del community management, pero de todas maneras el trabajo sigue. Nosotros estamos tratando de hacer un proyecto a nivel macro que venimos trabajando con la federación desde hace ya varios meses, en el que se pretende hacer un departamento dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol dedicado específicamente al fútbol femenino y con esto un programa de desarrollo
sustentable del fútbol femenino en el Ecuador, no estar dependiendo de si es que la federación nos puede dar X cantidad este año, al año siguiente cambia el presupuesto, porque esto nos ha pasado ya muchos años en el que un año tienes un presupuesto, me invento, de $100, al año siguiente es de $50, después de 2 años es de 120, entonces los torneos son muy irregulares. Nosotros necesitamos que haya una regularidad, necesitamos que haya un presupuesto ya asignado, necesitamos que haya una estructura en el que sepamos qué fecha inicia el campeonato, qué fecha finaliza, porque todos los años ha ido variando. Y para esto yo tuve la oportunidad de ser elegida por el gobierno francés para viajar como en un programa que ellos tienen que se llama Personnalité à Venir. Y lo que hacen es el Ministerio de Relaciones Exteriores maneja todas las reuniones que uno quiera tener para poder generar relaciones entre los dos países. Entonces, dentro de lo que estuvo mi viaje, pude conocer la Federación Francesa y justamente a la secretaria general de la federación que maneja básicamente la parte administrativa de todo lo que es la Federación Francesa de Fútbol, el Olympique de Lyon, el Paris Saint-Germain y a sus dirigentes. Y fue increíble porque entendí por qué el fútbol femenino ya es tan avanzado. Entonces, dentro de este programa conversé con ellos y solicité si es que nos pueden acompañar. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ha estado muy abierta también a esto. Gustavo Silikovic ha estado liderando este proyecto, estuvo también con la ayuda de Emily Lima como directora de la selección nacional y Unidas por el Fútbol, y la intención es que la Federación Francesa de Fútbol apadrine a nuestra federación en el área de fútbol femenino y así podamos tener un crecimiento constante. Entonces en eso estamos trabajando. Ahorita lo que nosotros estamos esperando es simplemente el sí final de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para poderlo ya presentar a Conmebol, a FIFA, y porque ya tenemos el sí verbal de la Federación Francesa. Ah, interesante. Así que bueno, el trabajo, bueno, cuando hay mucho por hacer, el trabajo no termina. Así, definitivamente. Antes de hacer el paso, Fernandito, voy a dar un par de saludos. Juan Salazar dice: Fernanda, le esperamos a usted y a Ñaña para un amistoso en Manta, cordialmente invitadas. Patricio Kirby dice: las chicas aguantaron el 1-0 hasta el minuto 77, lo cual es bastante bueno, y con ese partido ellas crecerán, para el día de mañana estarán mucho mejor. Se están refiriendo al tema que estábamos conversando, que es el partido de la selección ecuatoriana frente a Brasil, y por eso también justamente quería consultarte qué te pareció el cotejo en donde nuestra selección cayó con un marcador bastante abultado en un partido de preparación frente a la selección de Brasil. A ver, aquí es importante entender el contexto. A veces las personas que están desde afuera, que no han vivido el fútbol femenino en sí, o que han estado por muy poco tiempo, ven únicamente el marcador. Pero hay que entender el contexto, hay que entender el desarrollo que ha tenido el fútbol femenino en cada país, y hay que entender también que Brasil es una potencia dentro del fútbol femenino, que no está al nivel de nuestro continente. Brasil está al nivel de Europa. Y así es como se puede ver el fútbol femenino brasilero. Brasil nos ha ganado en otras ocasiones 10-0, 8-0. Y eso es real, porque así es como también el fútbol femenino brasileño se ha venido desarrollando por tantos años. Tú ves una jugadora brasilera, le ves la contextura, incluso desde que son muy pequeñas, ellas trabajan desde la alimentación. Aquí, con las justas, existe un desarrollo de la categoría juvenil sub-16 o sub-17. Allá desde que tienen 4 o 5 años ya se están proyectando a ser futbolistas profesionales. Entonces, es natural que hayan ganado este partido la selección brasilera, porque además hay una cosa, Ecuador, y lo que yo rescato mucho de la selección ecuatoriana es el corazón que tuvieron, porque nos defendimos y cada una de las chicas corría cada balón, estaba ahí, no tenía miedo a arriesgar su físico por defender el arco. Pero claro, o sea, el tener que una selección tan potente adelante tuyo y que 90 minutos te esté atacando es difícil. Yo veía los cambios que hacía la selección brasilera y entraba una mejor que la otra.
Entonces, es difícil jugar contra una selección así. Yo felicito el trabajo que está haciendo el cuerpo técnico de Emily Lima, primero por arriesgarse a jugar un partido FIFA contra una selección tan poderosa y que todo el mundo sabe que Brasil es otro nivel. Y es también hay que entender aquí el por qué se hizo. Es importante que la gente sepa que la selección de Brasil pagó todos los costos para que la selección del Ecuador viaje allá, pasajes, estadía. Entonces es una oportunidad que no se la puede desperdiciar. Y son minutos en cancha que a la final te va a dar experiencia. Ganar o perder son minutos en cancha que te da experiencia. Esto es un proceso, no es que de la noche a la mañana va a llegar la selección del Ecuador y va a ganar a la selección brasilera, pero sí se puede ver un avance, se puede ver que hay una fecha FIFA. Les digo, tras haber clasificado al Mundial el Ecuador, estuvimos 3 años y medio más o menos sin un cuerpo técnico que haga una sola convocatoria. Ni una sola convocatoria. Ahora no solamente que hay convocatoria, sino que hay fechas FIFA, que las chicas pueden ir y jugar. Y por supuesto todavía no está definida las jugadoras de la selección, entonces todavía están en un proceso. Así es. Y tanto así que nuestra selección dejó de lado las participaciones internacionales, que estamos desapareciendo del ranking y ahora el reflejo es que Cero. para la Copa Libertadores de América solo tenemos un cupo porque no estamos en el ranking. Esos son los costos que se deben de pagar cuando se hacen de esa manera las cosas. Así que veía a Brasil que no había banca, todas eran titulares, las que estaban en la cancha, Sí. las que estaban, todas eran titulares. Fantástico. Fernando, voy contigo. Bueno, primero, Fernando, un placer saludarte nuevamente y muchas gracias, agradecerte por tu tiempo, compartir con nosotros. Y realmente quiero ser muy sensible en esta pregunta. Hablas del recorrido que ha existido en Europa, ¿verdad? De que has podido palpar, que has estado en algunos países y demás. De pronto, ¿qué nos falta siendo autocríticos? Creo que desde el punto de la autocrítica nosotros podemos lograr el éxito. Entonces, ¿qué es lo que consideras que nos hace falta para que como Superliga en este segundo año, sé que es muy prematuro, falta mucho por trabajar, pero qué es lo que consideras que es el punto clave o el punto de inflexión para que realmente sea una liga profesional? A ver, yo he pensado mucho en esta pregunta porque es uno de los objetivos que tengo. Entonces nosotros lo primero que necesitamos es estabilidad desde la cabeza, que en este caso es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y para eso necesitamos un departamento que maneje el fútbol femenino dentro del que estén todas las categorías. ¿Cuál es la diferencia entre una comisión y un departamento? La comisión trabaja por horas y básicamente recibe una comisión por las horas trabajadas. Entonces tú ves mucha irregularidad. Durante el tiempo de cuarentena, que no se estaban pagando las comisiones, muchas de las comisiones dejaron de trabajar. En cambio, en un departamento, cuando es parte en sí, cuando existen trabajadores que son parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto primero permite que el fútbol femenino pueda pedir resultados, porque cuando es un miembro del directorio, ¿cómo va una persona de un club a pedir resultados a un miembro del directorio? Porque existe esa jerarquía dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Pero en cambio, si es que es una persona que está ahí para hacer crecer al fútbol femenino y se dedica específicamente a eso, y es una persona que tiene la experiencia, el conocimiento para hacerlo, entonces es diferente. Por ejemplo, cuando hay una comisión, es uno de los miembros del directorio quien está presidiendo la comisión, pero no necesariamente sabe de fútbol femenino, le interesa el fútbol femenino y ha tenido la experiencia dentro del fútbol femenino. Aquí lo que nosotros necesitamos son personas así. Y eso es algo que saqué justamente de la Federación Francesa. Y si es que queremos que algo cambie, tienen que comenzar por el reglamento, por los estatutos de la federación. Entonces, dentro de esto, ¿por qué no tenemos mujeres dentro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Cómo podemos decir que crees que el fútbol femenino, si los equipos de fútbol femenino todavía no pueden votar en las asambleas generales? ¿Cómo podemos pedir que crezca el fútbol femenino si es que no sabemos a quién referirnos cuando existen algún problema dentro de la competencia? Porque todo está muy, digamos,
todo está manejado hacia el fútbol masculino. Nosotros necesitamos que haya un departamento específico para el fútbol femenino en el que el fútbol femenino sea la prioridad, porque si no tú vas a una reunión en la que son 10 horas de fútbol masculino y 15 minutos de fútbol femenino al final y cuando ya todo el mundo está cansado. Entonces, esas son las cosas, ese creo que es el punto fundamental que debe cambiar. Y por supuesto, si nosotros queremos que el fútbol femenino crezca, hay que dar ese apoyo a los equipos de fútbol, a los clubes, porque ellos son los que mantienen el fútbol femenino durante todo el año. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, ¿qué ha sucedido durante tantos años dentro del fútbol femenino ecuatoriano? Llegan los equipos a la fase de los playoffs, a la fase final, y terminan tan golpeados económicamente porque hay algunos equipos que solamente clasifican, o sea, digamos, solamente juegan la fase de grupos y hasta ahí llega su presupuesto y se acabó y tienen 3 meses más para prepararse para el siguiente año y volver a formar su presupuesto. Pero ¿qué pasa con los otros equipos que siguen en competencia? Que cada partido cuesta más. Por ejemplo, en las semifinales ya estamos obligados a jugar en un estadio con un aforo mínimo de 3,000 personas, cuando no hay una entrada que pueda recibir. Entonces, ¿cómo haces? Por ejemplo, a nosotros solamente el costo de la guardianía, de la seguridad del Estadio Atahualpa es algo que es dificilísimo de pagar. No se hable el que te abran el estadio, el que te permitan jugar ahí, la limpieza, porque todas esas son cosas que uno tiene que entender. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que estos equipos que estén llegando a la fase final no sean castigados económicamente, sino, como en todo campeonato a nivel mundial, sean remunerados. ¿Cómo puede ser posible que el equipo campeón no tenga $1 en premio? Entonces, ¿qué sucede? Se desarma para el siguiente año. ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, a Ñañas? 2019 vicecampeón y 2020 tuvo que armar de nuevo su equipo, porque ya no tienes el dinero para poder mantener a tus jugadoras. Entonces tienes que decirles, miren, espérenme, porque nosotros como Ñañas nunca ofrecemos nada que no tenemos. Entonces, espérenme, consigo los auspiciantes, termino de pagar las deudas. Ñañas terminó de pagar las deudas de haber llegado a Copa Libertadores. A mediados del 2020 terminó de pagar las deudas del 2019 de jugar Copa Libertadores. En el fútbol masculino, el equipo que llega a Copa Libertadores tiene un ingreso económico altísimo. Para nosotros es un costo. Tanto así, y les cuento esto, cuando yo jugaba en otro club, antes de que existieran Ñañas, jugamos la final del campeonato nacional y no vino ni un solo dirigente a vernos. Y yo, molesta, triste, decepcionada, fui a hablar con los dirigentes, les dije, su club estuvo a un poste de quedar campeón e irles a representar en Copa Libertadores. ¿Cómo puede ser que no haya venido ninguno de ustedes al partido? Y dijeron, nosotros rogábamos que no pasen porque no hubieran podido participar, porque no teníamos el dinero para pagar lo que son los costos de Copa Libertadores. Entonces es así, si esto no cambia, los equipos, muchos de ellos van a preferir quedarse a media tabla, ni descender, ni llegar a la final. No van a tener el dinero, o sea, ¿de qué sirve invertir en tus categorías formativas? ¿De qué sirve invertir en el fútbol femenino si no hay un retorno de inversión? Entonces necesitamos que sea algo atractivo para los clubes que son los que mantienen el fútbol femenino. Claro, bueno, dentro de eso, Carlitos, ya te doy el paso. Muy, muy interesante todo lo que nos ha dicho Fernando. La verdad que aclara ciertos detalles que yo me preguntaba a veces, la manera de los equipos empezaban así, terminaban así. Creo que es muy, muy contradictorio y a la larga uno se da cuenta del por qué. Y usted hablaba del tema del apoyo y demás, y a eso va mi pregunta, y ya con esto finalizo para darle el paso a mis compañeros. Sé que no es el caso, Ñañas es un equipo que no tiene filial masculina y demás, pero como ustedes conocerán el fútbol y demás, el fútbol femenino ecuatoriano en algún momento sí ha recibido el respaldo de jugadores masculinos, de pronto en la parte masculina sí ha habido el debido trato, sí se le ha dado la importancia. Yo cito muy puntuales, trato de ir a Barcelona, Emelec, que en teoría son equipos grandes, que tienen una estructura, que sí están tratando de ver que hay un ejercicio, pero hay un trato de querer ser igualitario, pero a ratos es contradictorio, porque en los tramos finales o en los tramos importantes se siente ese vacío, Fernando. No sé si tú coincidas conmigo o qué concepto tengas referente a eso. Bueno, yo te digo por lo que he podido ver
no solamente en el Ecuador, sino también, por ejemplo, en Colombia se vivió mucho eso. Cuando un equipo, un club es obligado y es como requisito tener una categoría, en este caso de fútbol femenino, cumple con el mínimo. Y si es que es posible no cumplir, no lo cumple. Entonces, por ejemplo, este año, algunos de los clubes de fútbol masculino pidieron que no se juegue la Superliga Femenina, porque si es que no era un requisito, entonces ¿para qué voy a cumplir si es que es un gasto? Y ahí viene de nuevo la parte que para los clubes no es atractivo, y cuando para un club no es atractivo, todas las jugadoras de ese club se quedan sin los beneficios que deberían tener del fútbol femenino. Entonces, en este caso pasó también en Colombia. Comenzaron con un campeonato y fue un campeonato reconocido a nivel internacional porque fue profesional y porque las jugadoras comenzaron a recibir sueldo cuando en el resto de Latinoamérica era muy difícil que las jugadoras de fútbol femenino tengan un sueldo. Pasaron a ser equipos de fútbol masculino, el plantel femenino de equipos de fútbol masculino que tenían una estructura súper grande, y el primer año fue el éxito total. El segundo año fue decayendo porque se dieron cuenta que no exigía el reglamento de la Conmebol, no exigía un tiempo mínimo de campeonato. Entonces dijeron, ¿por qué vamos a hacer un campeonato de 6 meses cuando podemos hacer uno de 4? Al año siguiente dijeron, no hagamos uno de 4, hagamos uno de 3. Entonces, ¿qué fue pasando? Lo primero que pasó es que las jugadoras, al ser profesionales, eran exigidas como profesionales. Entonces, ¿qué significa eso? Los entrenamientos eran en el mismo horario que el fútbol masculino, en las mañanas. Mientras ellas estaban entrenando en las mañanas, por supuesto, no podían tener otro trabajo, pero el campeonato, en vez de durar 6 meses o en vez de durar un año, duraba 3 meses. Entonces, las chicas tenían que tener un trabajo durante 9 meses, renunciar a su trabajo y jugar fútbol durante otros 3 meses. Y los clubes también dijeron, o sea, yo me demoro más o menos el mismo tiempo en la coordinación y en la planificación de un partido de fútbol masculino que de un partido de fútbol femenino. Pero en el partido de mi plantel masculino recibo $120,000 en entradas y en mi partido del plantel femenino recibo $300. Entonces, si no tengo premios económicos, si no me respalda la federación, entonces, ¿para qué voy a tener fútbol femenino? ¿Y cuál fue el mayor problema que tuvieron? Que no tenían equipos de fútbol femenino, netamente femenino. ¿Qué es lo que sucede cuando no hay estos equipos netamente femeninos? Porque los equipos que somos netamente femeninos no estamos aquí por el dinero. Si fuera por eso, nos dedicaríamos a cualquier otra cosa. Estamos aquí porque muchos de los que estamos liderando estos equipos netamente femeninos hemos estado en el fútbol femenino durante mucho tiempo. Sabemos que el fútbol femenino te da muchas más cosas que la parte económica. Sí creemos, por ejemplo, yo sí creo que el fútbol femenino debe ser rentable, es rentable, y puede generar utilidades, pero nada en comparación al fútbol masculino, peor ahora. Entonces, si es que tú le pones esa comparación al equipo de fútbol masculino, te dice, ¿para qué voy a invertir en el fútbol femenino si es que lo mismo puedo hacer con el fútbol masculino y genero 10, 100 veces más? Pero en el fútbol femenino, los equipos que somos netamente femeninos, no estamos por eso. Entonces, a lo que voy con esto, a veces son los equipos de fútbol femenino que como tienen como prioridad a las mujeres deportistas, no son un número más, ¿no? Entonces yo he visto muchas chicas que a veces para ir a pedir su sueldo, le dicen, sí, vaya, hable con tesorería. Que te conteste tesorería, no te recibe tesorería. En un equipo de fútbol femenino hablas directamente con el presidente, la dueña del equipo, y ya. Entonces, y no estoy hablando por todos, ¿no? Porque hay equipos con una muy buena estructura, hay equipos que sí se benefician muchísimo las jugadoras y en sí de tener una estructura mucho más grande. Pero sería importante que estos clubes de fútbol masculino entiendan y vayan viendo que sí puede ser una inversión, no solamente un gasto el fútbol femenino. Y cuando vean eso, ahí es cuando todo el fútbol femenino se va a beneficiar. Sí, perfecto, chicos. Lo siento, tuve un parpadeo hace unos instantes. Bien, estaba esperando mi turno para hacer esta pregunta que a mí por lo menos realmente me inquieta muchísimo. Y quién mejor que Fernanda para que nos cuente.
Eh, ¿Podrías aportarnos con el comentario sobre cómo se dio esa consignación del día 7 de marzo para tener ese nombramiento del Día Nacional del Fútbol Femenino, Fernanda? Claro, esto es algo muy importante para el fútbol femenino ecuatoriano, es algo de lo que me siento muy orgullosa porque creo que va a dejar una huella en la historia del Ecuador y se dio primero porque comienzan a haber todas estas dificultades para que siga creciendo el fútbol femenino y específicamente yo me encontré con una barrera legal. Las mujeres tenemos que superar varias barreras para estar dentro del fútbol femenino y en general en ciertas áreas que han sido consideradas para hombres, ¿no? Como son en este caso el fútbol, pero en otro caso también puede ser una ingeniería o puede ser medicina o puede ser presidente de una empresa. Entonces, primero son las barreras propias, las barreras mentales, luego vienen unas barreras sociales de que está mal visto. Por ejemplo, que una mujer juegue fútbol puede ser considerada machona o que no es lo suficientemente femenina. Pero luego vienen las barreras más duras, que son las barreras legales. En este caso, nosotros como ñañas, tras haber quedado campeonas del campeonato clausura nacional, nos encontramos con un reglamento que para poder ingresar a la Superliga Femenina tenías que ser un equipo de fútbol masculino profesional. Entonces, nosotros decíamos, a ver, para entrar en el fútbol femenino, yo tengo que ser un equipo de fútbol masculino. Entonces yo averigüé. Dije, a ver, ¿cómo tengo que hacer? Entonces, perfecto. Tú lo que tienes que hacer es formar un club que se llame Club Ñaños, que ingrese a los campeonatos, bueno, digamos, ya llegaste a la segunda categoría, después que asciendas a la Serie B, a la Serie A, etcétera, y ahí recién vas a poder tener un equipo en la Superliga Femenina. Entonces era algo increíble porque aparte aquí venían unas cosas que eran completamente inaceptables. Por ejemplo, ¿qué pasaba si es que este campeonato se hacía solamente con equipos de fútbol masculino? ¿Qué pasaba si es que uno de ellos descendía? Entonces me invento, el Barcelona, ¿ya? El Barcelona masculino desciende. ¿Qué pasa con su equipo femenino? Ahorita está clasificado a las semifinales. Igual el equipo femenino tenía que descender para que entre el plantel femenino del equipo masculino. Entonces era una locura. Era una locura. Se dejaba, no se respetaba la parte deportiva del fútbol femenino, sino más bien era un tema para que un campeonato para que los equipos de fútbol masculino pudieran cumplir con un reglamento de la Conmebol. Pero el hecho de que haya este reglamento de la Conmebol era porque querían que se desarrolle el fútbol femenino. Cuando no existe una competencia deportiva, nunca va a haber un desarrollo del fútbol femenino. Y tampoco es un tema de derechos cuando existe una regulación que para poder entrar al fútbol femenino profesional tienes que ser un equipo de fútbol masculino. Es como decir, para tú poder entrar en una competencia de mujeres tienes que ser un hombre. Entonces, más o menos así, que uno dice, ¿cómo puede ser posible? O sea, yo no tengo un requisito que pueda cumplir, o sea, nunca voy a poder cumplir ese requisito. No puedes ser campeón del país, no puedes cumplir con todos los requisitos administrativos, económicos, etcétera. Tienes que ser un equipo de fútbol masculino. Entonces, y esto venía de un poco más allá de unos estatutos de la federación, de que las asociaciones provinciales no tenían dentro de su reglamento la posibilidad de aceptar a equipos de fútbol femenino. Y había un tema que es interesante, ¿no? Entonces, para poder ser parte y formar parte de una asociación provincial, que es obligación para poder ser parte de la federación, tú tienes que ser parte de una asociación provincial. Entonces, para poder ser parte de una asociación provincial, tú tienes que ser un equipo de alto rendimiento, ¿ya? Y para esto, este era el reglamento que existía. Pero para esto tienes que jugar en un torneo profesional. Como no había torneo profesional en el fútbol femenino, entonces ningún equipo de fútbol femenino era profesional ni de alto rendimiento. Solamente los equipos de fútbol masculino. Pero por eso los equipos de fútbol femenino no podían entrar y si es que no hubieran podido entrar, nunca hubieran podido ser. Entonces era un sin fin. Entonces, ahí es cuando dije, no, tenemos que ir a quienes hacen las leyes. Y no hay nada más arriba que la Asamblea Nacional que está por sobre toda entidad pública y privada en este tema de leyes.
y de reglamentos, de estatutos, etcétera. Entonces, hablé con Sebastián Palacios y aquí es donde entra la parte que a mí me importa mucho, y es que esto no es una lucha de mujeres. La persona que nos abrió las puertas fue un hombre. Y un hombre que no es futbolista, un hombre que no tiene hijas futbolistas, un hombre que su esposa no es futbolista, pero que entiende la lucha y que esta lucha no es de mujeres, sino es de todos nosotros para una sociedad más equitativa y que nos permite crecer, porque si crece el fútbol femenino, crecen los medios que transmiten el fútbol femenino, crecen el arbitraje que está dentro del fútbol femenino y todas las personas que estamos alrededor. Entonces ahí es cuando comenzamos el proyecto, fue bastante largo porque tuvimos estadísticas de cómo se maneja el fútbol femenino barrial, provincial, etcétera, de la afectación que tienen las mujeres, cuántas mujeres lo practican, y económicamente también cómo le serviría esto al país y en cuanto a la activación económica me refiero, ¿no? Y ahí es cuando el 7 de marzo, que es una fecha que escogimos justamente por el 8 de marzo, Día de la Mujer, se dictaminó con voto unánime de todos los asambleístas el Día Nacional del Fútbol Femenino y con esto una ley que obliga a toda institución pública y privada a dar equidad de oportunidad a la mujer deportista específicamente en el fútbol femenino. No se te escucha, Carlos. No se te logra. Ahí, Un poquito bajo. hola, hola, Oscar. Dale, ahí listo. Ahí, ¿es mejor? A ver. Ahí mejor se me escucha más. Ok, sí que y ya vi como con el tercer micrófono. En todo caso, les comentaba. Sí, mucho mejor, Carlos. Les comentaba que el 7 de marzo del año pasado fue como el puntillazo final también para que se continúe con o termine en hacer fútbol femenino, porque de alguna manera también teníamos ese querer aportar también al fútbol femenino. Y de alguna manera también vimos que habían más voces alrededor a nivel de todas las partes de Ecuador, en que veíamos que estábamos en la misma corriente, en la misma sintonía. Dijimos, ok, esto va a funcionar, y por eso también nos lanzamos, por eso recordamos bastante la parte del día del fútbol femenino el 7 de marzo. Un detalle también que era comentar de lo que expresabas en la pregunta anterior, en que indicabas que no hay incentivo para los equipos, sobre todo que avanzan en un torneo, que deberán ser premiados, internamente son costos. Tanto es así que los equipos siempre compiten para llegar a los primeros torneos de cualquier país y de cualquier categoría. Sin embargo, aquí, el América, el Santo Domingo, están en la primera categoría del fútbol femenino y prefieren no jugar por el costo, porque, o sea, es algo de loco. Y estando allí, hay ascenso, Serie A, Serie B, y todos luchan para llegar a la Superliga. Y otros que están acá prefieren salirse, porque las condiciones económicas son muy fuertes, poder mantener. Entonces, esa es la realidad que estamos, y esa es la realidad que hay que cambiarla. Uno de los puntos, porque lo que me gusta de tu participación en el fútbol femenino es que ves algo y haces. Creo yo que las jugadoras y en general los equipos ya no tenemos que esperar a que ese lamento de que tenemos que ser vistos, ayúdenos. O sea, está bien, hay que ir por la igualdad y todo, pero cada uno tiene que hacer su parte. Las jugadoras en la cancha tienen que cada vez ser mejores, mostrar calidad, presentar mejor juego, y eso va a ayudar a que los equipos también presenten mejor juego, mejores alternativas a la empresa privada, y ahí sea un círculo ahora virtuoso. Comentaba y hacemos hincapié en Martina Aguirre, fue escogida como embajadora Adidas. Fernanda, tú has sido escogida por Nike en el Ecuador. Creo que esas jugadoras, personas que son vistas por las marcas, por marcas grandes, ayudan a que crezca el fútbol, y creo que cada jugadora en cada uno de los equipos, no solo en Superliga, en los de la Serie A, Serie B, tienen que mostrarse y cada vez ser mejor, porque van a ser vistas y van a ayudar desde su trinchera, digo yo, al fútbol femenino. ¿Qué piensas en la responsabilidad de las jugadoras que tienen para que mejore el fútbol femenino en el Ecuador?
Así es, Carlos, me encanta justamente tu pregunta porque muchas veces las personas tienden a estar buscando qué se les pueda dar a las jugadoras, qué es fundamental, pero también qué podemos hacer nosotros como jugadoras para que el fútbol femenino crezca, qué pueden hacer los clubes como clubes para que el fútbol femenino crezca, porque a la final creo que todos tenemos que dejar de pensar cómo el otro me puede ayudar, sino cómo yo puedo ayudar en general a esto que amo. Y antes de contestarte eso, quería complementar una cosita de la anterior pregunta y es que en esto, y sí, siempre lo recalco y creo que es importantísimo, es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el 2019, desde que empezó el directorio de Francisco Egas, tuvieron muchísima más apertura hacia el fútbol femenino. Antes de eso, nosotros nunca nos habíamos podido reunir con el presidente de una federación y esta vez él nos recibía con las puertas abiertas para conversar. Y al explicarle esto y entender, dijo, claro, es completamente absurdo que exista un campeonato en donde el fútbol femenino no puede ingresar. Porque hasta el momento ningún equipo de fútbol masculino tenía ni una sola jugadora. O sea, si tú hubieras dicho, bueno, tenían categorías formativas y no tenían ni una sola jugadora y se quedaban más de 40 equipos de fútbol femenino fuera, incluyendo a un equipo que fue tricampeón del Ecuador y representante en Copa Libertadores en varias ocasiones, ¿no? Entonces, eso, y también recalcar el trabajo que hicieron las asociaciones. Por ejemplo, AFNA, en este caso, a la cabeza con Nicolás Vega de manera muy rápida, movió, y Fred Larreati como presidente también, movió todos sus estatutos con Juan Pablo Velasco como síndico. Hizo todo lo que tenía que hacer en la parte legal para que los equipos podamos ser parte de ABNA y así puede ser parte de la federación. Entonces, se dio en un conjunto. Y ahora sí, contestando tu pregunta, es exactamente eso. Tiene que ser, para que crezca el fútbol femenino, tiene que ser un movimiento integral. Desde las jugadoras juegan un papel importantísimo porque son la cara visible del fútbol femenino. Todo lo que hacen los clubes detrás, todo lo que hace la federación detrás, están detrás de ellas. Ellas son las que se muestran al público, ellas son las que dan la imagen. Entonces, ¿qué sucede si es que yo veo una jugadora que yo admiro a este equipo, le voy a ver a jugar a este club, me meto en las redes sociales de la jugadora y le veo que está tomando en el fin de semana? Para mí es una decepción y digo, ella no es una futbolista que se merece ser profesional. Entonces le dejo de apoyar y ahí, por esa jugadora, pierden todos. Lo que yo siempre les digo a las chicas es que al ser el fútbol femenino, estar en vías de crecimiento, cada persona es importante. Una jugadora puede ser, tal vez esa jugadora puede ser la única imagen que tenga esa otra persona de todo el fútbol femenino. Por lo tanto, es fundamental que sean profesionales. Y yo siempre les digo, no es asunto de decir yo soy profesional porque gano un sueldo. No, yo soy profesional porque soy una futbolista que piensa fútbol, que come fútbol, que duerme como futbolista, porque antes de recibir un sueldo yo tengo que ganarme ese sueldo. ¿Y cómo me gano? Si es que yo veo que no estoy en condiciones físicas adecuadas, tengo que salir a trotar y hacer triple jornada si es que es necesario. Tengo que hacer mis ejercicios en la casa. Tengo que llegar y analizar ¿cómo se llaman? Los partidos, los entrenamientos. Pero, por ejemplo, ¿qué nos sucedió a nosotros? Y tengo que estar dispuesta a sacrificar lo que es ser futbolista profesional, ¿no? Porque también hay una cosa, y es algo que también suelo comentarles a las chicas y en general a la gente que me pregunta. Muchas personas dicen, yo quiero ser como Messi, o yo quiero ser como Cristiano Ronaldo. Y así, ¿sabes lo que significa ser como Messi o como Cristiano Ronaldo? Son 15 años de tu vida que tú no tuviste una sola fiesta, ni de cumpleaños, ni matrimonio de tu hermana, ni Día del Padre, ni Día de la Madre, y probablemente ni siquiera Navidad, porque así es ser, ¿no? Que estuviste separada de tus padres desde los 14 años, y no es que extraño a mi mami y me voy a mi casa, no hay eso. Entonces, si tú no estás dispuesto a sacrificar lo que tienes que sacrificar para ser futbolista profesional, entonces no exijas que exista el fútbol femenino profesional. Y eso es lo que las chicas están formándose. Entonces, por eso también es difícil que de un día para el otro haya ese profesionalismo, porque hay que formarles a las chicas. Tienen que pasar por un colegio, por una universidad, para luego poder salir al mundo y decir, ya soy profesional. Entonces, esa es la diferencia que existen en los equipos. Muchas veces la gente pregunta y dice, bueno, ¿por qué no todas las chicas reciben un sueldo? Y yo
digo, sería increíble que todas las chicas reciban un sueldo, pero también tienen que entender que dentro de un mismo club hay chicas que son seleccionadas del Ecuador y hay chicas que están recién aprendiendo a patear, porque esa es la realidad, porque no hay categorías formativas. Entonces, si llegarían todas al mismo nivel, perfecto. Pero como en una empresa, tú no puedes pagar lo mismo a un PhD que a una persona que te vino de pasante a tratar de aprender. Entonces, no es lo mismo. Sería increíble que sea lo mismo y a eso es lo que estamos trabajando, pero tiene que ser un trabajo de todos, jugadoras, medios, público. No me digan que quieren que crezca el fútbol femenino y no pueden compartir una noticia del fútbol femenino. O no me digan que quiero que crezca el fútbol femenino y me quejo porque la entrada cuesta $3.50. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir cambiando para que sí, en efecto, crezca el fútbol femenino. Fernando, antes de darte el paso, para ir viendo las últimas preguntas, escojan bien las preguntas, que ya tenemos una para cada uno, Fernando y Carlos, que se nos acaba el tiempo. Aprovechando, y solo quería comentar, Fernanda, yo también me admiraba en que cuando a veces hacíamos el año pasado, inicio de este año, transmisiones de la Conmebol o transmisiones de los partidos de la Serie A, amateur, inclusive de la Superliga del año pasado, y teníamos 30, 40 personas en la red social, ¿no? Vistas concurrentes. Entonces yo decía, ahí también está el problema del fútbol femenino, porque si yo sé que son 17, 18 equipos, el año pasado 22 equipos, ¿cuántas jugadoras están por cada equipo? ¿Cuántos equipos hay en la Serie A, en la Serie B, en la Conmebol, en el ascenso? Pero si estamos interesados, pues veamos también a nuestras compañeras, veamos al fútbol. Entonces fácil deberíamos tener 500 personas. Obvio, yo como empresa privada veo 500 personas, después 1000 y voy creciendo, yo también invierto, pero no nos interesamos en quién juega después. Nos interesamos en mi partido y ahí nomás, y se acabó y me voy y no. Entonces, hay que hacer un mea culpa también. Primero que nazca el desarrollo desde aquí, desde adentro, de lo que formamos parte en el desarrollo, en el ecosistema del fútbol femenino, y luego ir ampliándonos al resto de la sociedad. Creo que la primera piedra, el primer esfuerzo debe ser nuestro, como parte de todo el ecosistema. Y segundo, complementando lo que tú decías, las que quieren ser profesionales, y como en cualquier otra actividad, quiere ser algo, pues hay que pagar el precio para hacerlo. Y seguro lo será, pero hay que pagar el precio. Muchas veces no se alcanzan, no se logra algo, es porque simplemente no estamos dispuestos a sacrificarnos por ello. Fernando, a ver, tu pregunta. No, quiero ir con Carlos, porque ya por internet Carlos, habíamos quedado, dale, que le Carlos. quiero darle el paso. Perfecto. Ok, voy dos preguntas en una así rápido, tienen que ver mismo tema. Fernanda, jugar mediodía el día sábado ante Barcelona Sporting Club en el Atahualpa, ¿escenario ideal para ustedes? Y la segunda, rapidito, tu opinión de Barcelona, pregunta imperativa. Perdón, la primera, escenario ideal para nosotros. Sí, me refería a las 12 del día jugar en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Bueno, en realidad nosotros habíamos pedido que sea el domingo a las 12 de la mañana. Sin embargo, por temas de que el Independiente del Valle el día de ayer programó su partido a la 1:30 de la tarde, entonces, y la Liga Pro tiene prioridad, entonces tocó reprogramar el partido de Ñañas y por eso se juega el día sábado en el mismo horario. Sí, es un escenario, pienso yo, ideal para que, bueno, pues las chicas desayunar, llegar tranquilas, dormir bien, porque hay un tema y la gente también tiene que saber esto. Los equipos, por ejemplo, el equipo local debe estar 2 horas y media antes en el estadio, el equipo visitante 2 horas antes en el estadio. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, Ñañas hace la concentración 3 horas y media antes o 4 horas antes del partido para poder llegar de manera tranquila, todas juntas en el bus, etcétera. Entonces, eso es importante para que la gente entienda por qué es necesario también tener ciertos horarios. En cuanto a Barcelona es un equipo que viene trabajando bastante bien. La profe Marlene Ayala tiene mucha experiencia dentro del fútbol femenino. Se ha reforzado también. Maylin Arriaga es una jugadora espectacular.
que fue un ícono dentro de Macas, y ahora en el partido que tuvieron de cuartos de final, tanto de ida como de vuelta contra el Emelec, fue una de las jugadoras desequilibrantes, entonces creo que ese es un refuerzo importante que tienen ellos, y en sí ya tenían una estructura bastante interesante, y es por eso que es el único equipo invicto actualmente en el campeonato. Sin embargo, nosotros le hemos estudiado bastante y creemos también que tenemos el talento dentro de las jugadoras del equipo, del plantel, y también creemos que con nuestro juego podríamos causar también un desequilibrio en la defensa del Barcelona y ojalá llevarnos los 3 puntos aquí en casa. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, ya Carlitos, justo tenía esa pregunta de hace un buen rato. Yo quisiera consultarte referente el mejor día vivido para ti dentro del terreno del juego y que te haya regalado el fútbol. Tantas travesías, tantas anécdotas. Una anécdota que nos puedas compartir, que te haya marcado y hayas dicho, bueno, realmente vale la pena sufrir, vale la pena hacerlo, como tú dices, pagar el precio. Entonces, ¿con alguna anécdota que nos puedas comentar, Fernando? Yo te voy a decir 3 momentos que para mí son, 4 momentos que para mí son importantísimos. El primero fue el primer campeonato que jugué con el colegio. Yo tenía 12 años y jugaba en la categoría sub-16. Ese era el campeonato sub-16 o sub-17. Y yo me sentía mucho más chiquita que las demás, era mucho más pequeña. Y jugábamos ya la final, empatamos, entonces eran penales y la entrenadora me puso dentro de los 5 penales. Casi me muero, nunca me imaginé que me iba a poner. Y decía, hay tantas otras chicas, ¿por qué me pone a mí? Y dije, bueno, me armé de valor, me moría del miedo, me temblaban las manos, las piernas, pero me armé de valor, dije, voy a patear lo más duro que pueda, no me importaba, solo quería que llegue al arco y que sea lo más duro que pueda. Pero fue la reacción de mis compañeras el rato que, para colmo, pateé el 5.º penal, no, el 6.º penal, no estaba entre las 5, estaba el 6.º penal, y era ya pierde, se va. Y nosotros éramos los segundos en patear, entonces pateé y ganamos el campeonato. Y recuerdo la asfixia de que todo el equipo me cayó encima, 20 jugadoras encima, y fue un momento que dije, wow, qué bonito. No, me sentía tan querida, tan apreciada. El público gritaba, eso fue hermoso. El segundo momento, el día en la Asamblea Nacional que se declaró el Día Nacional del Fútbol Femenino y vi como la gente iba votando y aparecía en la pantalla ahí los votos en verde que eran votos positivos y yo me había prometido no llorar, yo estaba al frente, yo había dado el discurso, entonces estaba ahí al frente y decía, no puedes llorar, Fernanda, aquí. Y comencé a llorar tanto que la cámara se enfocó en mí y yo quería disimular, no sabía cómo disimular. Hasta fue tanto que una señora vino y me trajo un vasito de agua para que me calme. Pero yo decía, wow, o sea, imagínate esto. Y sentía tantas cosas porque decía, wow, Desahogo. todas las personas sí que se van a poder beneficiar de esto. También como que hacer un par en mi vida y decir, wow, también mira lo que hiciste, Fernando. O sea, te paraste al frente de una Asamblea Nacional a hablar y se logró esto y va a quedar un día nacional gracias a todo esto. Y también dedicarle eso, yo tengo un antepasado, yo quería hacer esto mucho porque mi tatarabuelo, él fue el que dio el voto a la mujer. Eh, y eso, yo decía, si es que él puede hacer eso, siendo hombre, apoyando tanto a la mujer desde esa época, siempre tiene una familia que es muy pro apoyar a que la mujer pueda tener su espacio dentro de la sociedad. Entonces, para mí era muy importante seguir con ese legado. Y el tercer momento, que bueno, que es antes de esto, fue la primera vez que estuve en una convocatoria de la selección nacional, jugábamos en Brasil contra ya en el sudamericano y entré a la cancha y sonaba el himno nacional. No había muy pocas personas en el estadio, pero no importaba, era el himno nacional, ponerte la mano en el corazón y decir, estoy representando a mi país. ¿El corazón se te quería salir o no? Sí. Y el último momento fue en el 2019,
cuando entré a la cancha y ese estadio era a reventar. 16,000 personas viendo un partido de fútbol femenino. Y yo recordaba en la selección nacional, nos iban a ver 30 personas. Y después de todo esto, eran 16,000 personas viendo un partido de fútbol femenino, que venían a ver el fútbol femenino, que nos venían a ver jugar. Antes no transmitía un partido de fútbol femenino, nunca jamás, por la televisión, incluso con la señal regalada. Ahora, y Añañas fue el primer encuentro que transmitieron, ¿sí sabían eso? 2018, Añañas fue el primer encuentro que transmitieron. Yo recorrí todos los canales de televisión y Ecuador TV aceptó transmitirlo, tuvo el rating más alto de todo el año y bueno, y después de eso ya ahora los canales se pelean por los derechos televisivos. Entonces, pero fue eso, ver 16,000 personas viendo y que no podías ni escucharte a ti misma, a tu compañera que estaba a 2 metros no le podía escuchar. Wow, perfecto. Ahora, algo ya para culminar, Fernanda. ¿Sientes que este año, en el criterio personal, yo sé que los partidos son buenos, sientes que es una revancha, que estuvo el objetivo ahí tan cerca, que bueno, se hizo un buen partido, un gran papel, se llegó a una final? ¿Sientes que es una revancha para ustedes en general? Creo que para ciertas personas en el equipo sí. Para mí, no mucho. A mí me gusta más la lucha contra uno mismo, el retarte a ti mismo. Y la verdad me siento muy complacida con la que ha hecho el equipo porque si ustedes ven el mismo grupo de jugadoras en conjunto con su directora técnica han quedado campeones en distintos clubes, pero la diferencia es que Ñaña se ha mantenido en esos primeros puestos siempre. Entonces, como institución, nosotros hemos estado ahí. Y a mí lo que más me interesa, la verdad, como Fernanda y como institución, es lo que estamos haciendo por el desarrollo del fútbol femenino en el país. Eh, por supuesto, sería un logro quedar campeones y es un sueño personal porque quiero retirarme con una primera estrella en la ñ, que va a ser mi único tatuaje el que me haga en mi vida y tengo ya puesto justo arriba del tobillo que lo voy a hacer si quedamos campeonas. Pero, por ejemplo, un proyecto que ahorita me tiene vuelta loca y acabamos de ganar un proyecto a nivel nacional con la embajada francesa en el que vamos a sacar una plataforma para entrenamiento virtual de desarrollo integral del fútbol femenino para mujeres y para personas con discapacidad. Entonces, eso es lo que es Ñañas, es mucho más allá de ganar un campeonato o de estar en los primeros lugares. Si bien es cierto, lo queremos hacer, esa es nuestra esencia, la competencia, pero todos los años buscamos dar nuestro aporte a la sociedad. En el 2019 pusimos el Día Nacional del Fútbol Femenino. En el 2020, con Unidas por el Fútbol, logramos que se dé el campeonato nacional. Estamos haciendo este programa de desarrollo sustentable del fútbol femenino y como Ñañas estamos haciendo esta plataforma que se inaugura en el 2021. Interesantísimo. Interesante. Están viendo, amigos, hemos conversado muchas cosas que no se ven en las redes sociales, así nomás, que no se dan estas noticias, pero que están detrás y son el soporte del fútbol femenino, toda la parte legal, toda la parte institucional, tanto en la federación como en los mismos clubes, la parte legal inclusive, ¿no? Eso no es que sale, no es una información muy popular, pero es fundamental para el crecimiento de cualquier deporte. Quiero leer uno por el tiempo, uno de los mensajes que ha llegado y dice, la mejor frase, dice, si tú no estás dispuesto a sacrificar lo que se tiene que sacrificar, entonces no exijas que exista el fútbol profesional. Espectacular, uno de los amigos se quedó con la frase que dijo. Quedó inmortalizado, Fernanda. Sí, bueno, vamos a culminar. Yo quería terminar. Muchas gracias, Fernanda. Solo mi última pregunta es sobre Karen. Está en la selección y de alguna manera es la representante de Ñaña, una jugadora que ha crecido muchísimo, aunque es esquiva a las redes sociales, parece que es esquiva a la foto, así nomás para las publicaciones hemos tenido que hacer magia, con por ahí una imagen lejos, sacarla y hemos tenido que hacer magia porque no la encontramos así nomás. ¿Alguna opinión de Karen que está ahora en la selección? No, yo le tengo mucho cariño a Karen. Ella es madre de familia, para los que no sabían. Y
es una jugadora que quiso dejar el fútbol, ¿no? Au. Es más, Panchito la llamó, quedó en venir, nunca llegó hace ya varios meses y le dijo, la verdad, profe, es que yo ya no quiero seguir jugando fútbol por ciertas malas experiencias que tuvo en años pasados. No quería ser parte de la selección del Ecuador nunca más y hemos tenido que trabajar con ella en varias cosas. Es una jugadora que así como mete los goles que uno nunca se imaginaría, es explosiva también con sus compañeras, es una jugadora con mucha personalidad, mucho carácter, entonces hemos trabajado con ella mucho en la parte de desarrollo emocional, para que pueda aprender a manejar también sus emociones y que no reaccione tan rápido dentro de cancha. Eh, Trabajamos muchísimo en la parte física desde que llegó, también un poco en la parte técnico, en la parte táctica un montón y yo estoy muy feliz de que ella haya llegado a la selección. Ella se merece estar ahí y, y creo que es un desafío que es con ella misma, el decir, bueno, voy a volver a la selección, quiero tener una buena experiencia. Emily Lima ha confiado, yo hablé directamente con ella y, y ella me preguntaba, ¿cómo es Karen en los entrenamientos? Ella falta, no falta. Y Karen va a todos los entrenamientos, Karen es perseverante, Karen está comprometida con el equipo. Y también hay que entender que el equipo le tiene que saber manejar a una jugadora, porque hay veces que son esas jugadoras espectaculares, pero si es que, por ejemplo, tú no le cumples con el sueldo, no le cumples con lo que le ofreciste, no le mimas, tal vez te va. Entonces, por ejemplo, Karen recibe regalitos, recibe incentivos, recibe premios y hay que entender a las chicas también en ese sentido. El siguiente paso que vamos a hacer con Karen es justamente el manejo de medios, que eso damos a las chicas. Karen no estuvo en esos cursos y que claro, es difícil, ella no le gustan los medios porque tuvo una entrevista también este año en el que no sabía qué decir, se puso súper nerviosa, le fue mal, salió en la televisión, los familiares se le Claro. rieron, las amigas se le rieron, entonces dijo, No. hasta que no sepa, entonces claro, no es el momento, estamos en semifinales, lo que queremos que ella esté concentrada desde en la parte deportiva, pero desde el próximo año iniciamos con el media training. Hay que invitarlo a la frente a frente aquí de fútbol femenino. Sí, para que relaje. Son super light, super light. Aquí en los frente a frente que tenemos 2 veces por semana nos reímos, pasamos riendo en una media hora, un programa cortito en donde Programa de anécdotas es es. para disfrutarlo. Chicos, solo quería dedicar, despídanse porque ya nos hemos pasado y muchas gracias, discúlpanos por haber exagerado en el tiempo, pero era la oportunidad. Recuerden amigos que estamos también gracias a CAM2, lubricantes CAM2, 100% americano. Es para un lubricante de alto rendimiento para todo tipo de motor y también, bueno, estamos con el auspicio de Netcore, el mejor servicio de internet, pero para la provincia del Guayas, cantones Pedro Carbo, Marcelino Maridueña y también Isidro Ayora. A ver, Carlitos, despídase también. Claro, darle un gran abrazo a la distancia a Fernanda y también recordarle a la gente que el día de mañana tendremos la transmisión del partido Brasil versus Ecuador por nuestra señal de Facebook en el Muy Fútbol atento. Femenino DC. Sé que un partidazo, ojalá se recupere la selección, ojalá sea así. Así que Fernanda, te esperamos por acá en Guayaquil en el duelo de revancha con Barcelona. Muchísimas gracias. Ya, Perdón. No, a mi tocayo, por favor, primero. bueno, muchas gracias, Tocayo. No, decirte que esta es tu casa, Fútbol Femenino C. Cuando gustes, aquí somos voceros, cuando tengas alguna información, alguna campaña, porque sé que estás muy al tanto del desarrollo del fútbol femenino. Nosotros, más que ser un medio de comunicación, más que de alguna u otra manera dar información diaria de lo que ocurra con Ñañas, de lo que ocurre con Barcelona, con el Mela y demás, queremos ser un ente para el fútbol femenino. Queremos lograr tener esa comunidad de que el fútbol, de que la gente sienta un respaldo más que una información y ya, porque la información es intangible y se va. El fútbol maneja muy rápido, hoy estamos hablando de una semifinal, ya mañana del otro torneo, mañana de la otra cosa. Entonces realmente, Fernanda, decirte que aquí esta es tu casa, Fútbol Femenino C, se ponen las órdenes de Ñaña, se ponen las órdenes de ustedes como autoridades y como autoridades por el fútbol también, de cualquier información o reunión
siempre ténganos en cuenta que lo que queremos es que el fútbol femenino crezca, que el fútbol femenino florezca, que realmente sea tomado en cuenta a nivel internacional. Y una última ya para irme, ¿qué tal sentiste el tema de la Libertadores? Ya justo, ya para irme con esta, ya culminamos. Y si consideras que realmente hace falta que se organicen más torneos aquí, ya con esta me voy. Bueno, entonces yo también tengo una pregunta para Ajá, todos. ¿Quién ajá. compró la camiseta? Para mandarles firmadita. Edo. Uno de los Bueno, Andrade. Hay algunos Andrade en Ah, este equipo, así que uno de los Andrade. Ya está pedida, ya está chévere, pedida, chévere. qué bonito, ya está pedida, entonces me imagino que los siguientes días llega, justamente está ahí entre los comentarios Nelson Eduardo Andrade, ya la pidió también. Oh, firmadita va. muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Y claro, ya le vamos entonces a mandar firmadita por las chicas. A ver, Copa Libertadores, increíble el sentimiento. Me hubiera gustado que pudiéramos llegar más preparadas. Esas son cosas que tenemos que cambiar también dentro de nuestro país como fútbol femenino. No se permitió, fuimos el único país que no permitió los refuerzos a los equipos que clasificaron a Copa Libertadores. Entonces, por ejemplo, nosotros como ñañas jugamos el primer partido contra Corinthians, que quedó campeón de Copa Libertadores, eh, contra un Corinthians que es brasilero, ya sabemos lo que es el fútbol femenino brasilero, y Brutal. reforzado. Entonces era una locura. Sin embargo, la organización espectacular, el ir en el bus al estadio y que tengas tus escoltas y tú decías, wow, o sea, antes uno, y desde la selección del Ecuador, o sea, viajabas de Quito a Guayaquil e ibas en bus de línea, ¿no? O sea, esa es la realidad. En cambio, aquí viajas con escoltas y todo, y los policías hacen que nadie te pare. O sea, es lindo, lindo realmente, una experiencia única. Y sí es importantísimo los torneos como Copa Libertadores y que haya competencia no solamente unos 3 o 4 meses, sino ojalá ya 10 meses para que los equipos puedan estar constantemente dando espacio a sus jugadoras y que las personas también apoyando a los equipos que no se distraigan esos otros meses y no se pierda a la hinchada. Entonces, bueno, yo creo que con esto igual agradecerles muchísimo a ustedes como medio, a ustedes también como personas que están, me encanta ver que sean 3 hombres que estén apoyando al fútbol femenino, porque eso, esa imagen, ese ejemplo es lo que cuenta. Qué lindo, yo les digo, yo me estaría muy orgullosa si es que soy su hija, su amiga, su sobrina, porque ese es el ejemplo que están dando a la siguiente generación y a las otras personas, a otros hombres que les están viendo que eso nos hace muchísima falta. A las personas que nos están escuchando, igual mandarles un saludo muy especial, gracias por estar pendientes. Sigan apoyando al fútbol femenino, sean hinchas de ñañas, si no son hinchas de ñañas, sean hinchas de cualquier otro equipo de fútbol femenino, pero sean hinchas. Y ser hincha no es solamente decir, sí, yo le he visto. No, ser hincha es estar ahí, es comprar la camiseta, es ir a los partidos, es saber cuándo juega tu equipo, es compartir las noticias de tu equipo. Entonces, sean hinchas del fútbol femenino y nosotros estamos trabajando también para darles el mejor espectáculo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, Fernanda. Ha sido Fernanda Vázquez, capitana, fundadora del Club Ñañas, que este fin de semana tiene un gran compromiso en las semifinales frente al Barcelona. Recuerden, en ese partido también vamos a estar transmitiendo, modo radial, vamos a estar transmitiendo aquel cotejo. Y mañana, ojo, 7:30 de la noche, vamos a estar con el segundo partido de la selección frente a Brasil. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Fernanda. Mañana, verán, 7:30 de la noche vamos a estar nuevamente con la selección. Gracias, un gusto. Bye, bye.